Buen día tengan todos ustedes, gente bonita de este canal de YouTube Nelter de la Cruz. Pues hoy es viernes, el cuerpo lo sabe. Es a trabajar, dice, pero hoy es viernes. Pues trayendo una emisión más de esta conferencia de prensa de AMLO. Por ahí no se les olvide darnos un like aquí abajo a la campanita. Gracias, échenos la mano, no sean malos. Empezamos, ya va a empezar, son las 7. Uy, está lloviendo, creo que hay que manejar con cuidado. Aquí en Puebla amanecía lloviendo, está fuerte desde toda la noche. Pensé que se había quitado en la madrugada, pero no. Está oscuro todavía. Porque supuestamente el INAI, usted habría revelado datos personales de la persona moral Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en su conferencia de prensa del 7 de mayo pasado, cuando usted dio a conocer aquí en el Palacio Nacional que había enviado el gobierno de México una nota diplomática a la Embajada de Estados Unidos para conocer por qué se estaba financiando a esta organización que creó el empresario Claudio X González Guajardo, uno de los principales opositores a su gobierno y, bueno, Mexicanos contra la Corrupción también opositora a los principales proyectos de su gobierno. Nosotros en Contralínea tuvimos conocimiento de esta investigación, de esta indagatoria, porque el INAI, el órgano autónomo, nos está pidiendo que coadyuvemos con esta investigación. Pero más grave aún, presidente, nos está pidiendo que revelemos las fuentes de información de los reportajes que publicamos previo a esa conferencia, donde documentamos que la Embajada de Estados Unidos era el principal financiador de Mexicanos contra la Corrupción en 2019 y 2020. Además, que esta organización estaba mandando fondos millonarios a cuentas bancarias en Suiza, que también trasladaba recursos de Mexicanos contra la Corrupción a otras organizaciones del mismo grupo empresarial como Mexicanos Primero, y que incluso estaba transfiriendo recursos a inmobiliarias. Presidente, la pregunta es si usted estaba enterado de esta indagatoria en su contra y pues cuál es su opinión al respecto y si la Embajada de Estados Unidos ya respondió a esa nota diplomática. No sabía que estuviesen haciendo esa investigación. No me extraña, porque tanto esta organización en favor de la corrupción, ¿cómo se llama? Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Yo digo a favor de la corrupción, porque es una tapadera. Están financiados por el gobierno de Estados Unidos y esa es su función. Cubrir, tapar la corrupción de México desde hace tiempo. Imagínense, el señor Claudio X González es hijo del señor Claudio X González, que fue asesor económico de Carlos Salinas de Gortari cuando se llevaron a cabo las privatizaciones, y ellos se beneficiaron con la privatización de la industria eléctrica. Además, fue durante mucho tiempo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, una especie de Fidel Velázquez, del finado Fidel Velázquez, pero del sector empresarial. Y el hijo pues ha seguido el mismo camino. El señor Claudio, papá, fue el que le recomendó a
el presidente Peña Nieto que aumentara el precio de la gasolina al doble. Todo esto lo puedo probar. Yo nunca digo nada que no sea cierto. Y lo que es increíble es que le hicieron caso. Y de 10 pesos litro pasó a 20. O sea, le hicieron caso. Me acuerdo que un poco el argumento era, ¿para qué aumentar impuestos? Mejor aumenten el precio de las gasolinas. Y así el gobierno va a tener más dinero. Es convertir una gasolinera en una receptoría de rentas. Brillante idea. Pues tenían una influencia tremenda. Yo pues fui víctima de ellos desde hace tiempo, porque Claudio X González, papá, fue el que encabezó a todo el sector empresarial en el 2006 para llevar a cabo el fraude electoral cuando nos robaron la presidencia. Él era el presidente del Consejo Empresarial y era el que hacía las gestiones en Televisa para que soltaran la guerra sucia en contra nuestra. Y es interesante algo que supe, incluso creo que podría estar hasta publicado. Cuando estaba la campaña en 2006, él llegó a decir que o me vencían o podía suceder algo parecido a lo de Chile con Allende en 1973. Por eso hasta puedo decir que es mejor el hijo. Que los respeto a los dos, pero imagínense ese pensamiento tan retrógrado. Ahora que el hijo declara de que no va a participar su organización y seguramente todos los partidos que unió en contra de nosotros, los partidos conservadores, que no van a participar en la revocación del mandato, pues recuerdo aquello, ¿no? Entonces, ¿qué tan demócratas son? ¿Cómo quieren, pues, dirimir las diferencias? Si el mejor método es el método democrático. Cuando hay dos proyectos distintos, contrapuestos, ¿quién decide? ¿El pueblo? No tenerle miedo al pueblo y que el pueblo sea el soberano, no los grupos de intereses creados, no el extremismo. Entonces, cuando dice no vamos a participar, ¿en qué quedamos? ¿Qué no planteó de que había que participar para que nos ganaran la mayoría en la Cámara de Diputados?
¿Se acuerdan de la tacita? ¿O le quitamos la Cámara o nos va a quitar el país? ¿Yo qué les puedo quitar? Al contrario, hay gobiernos que dan y hay gobiernos que quitan. El gobierno que yo represento es un gobierno que da al pueblo, que no le quita nada a nadie. Pero ahora dice, no, porque se va a polarizar México si participamos en la revocación del mandato. Entonces, ¿cómo es que no están de acuerdo conmigo? ¿Y cómo es que me quieren quitar? ¿Cuál es el medio que van a utilizar? ¿Van a seguir con la guerra sucia? ¿Por qué no participan en la revocación del mandato? Ahí se le va a preguntar a la gente, ¿quieres que siga el presidente o que se vaya? ¿Por qué no participan? Y hay que tenerle confianza al pueblo. Y si ellos tienen la razón, y si está muy mal el país y muy mal el gobierno, pues la gente va a decir, ¿ya? A Palenque. Pero esa investigación seguramente la están llevando a cabo, porque también ellos fueron los que crearon esos organismos para simular lo de la transparencia durante el periodo neoliberal, para mandar el mensaje, la idea de que se combatía la corrupción. Mientras estaba el saqueo, estaban estos organismos creados por ellos, que nos cuestan muchísimo, 1,000 millones de pesos al año, porque esos consejeros de la transparencia fueron también de los que se ampararon. Esos ganan como 300,000 pesos mensuales y están al servicio de estos grupos, de Claudio X González. Pero bueno, no es ningún invento el que el gobierno de Estados Unidos les está dando dinero. Nosotros enviamos una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos para pedirles de que ya no estén financiando a estos grupos y que sean respetuosos de nuestra independencia. No nos han contestado todavía, pero vamos a seguir insistiendo. Y reciben también apoyo de organizaciones empresariales, financieras. Eso está probado. Nada más una pregunta. ¿Quién informó primero? ¿Ustedes o nosotros? 'Eso está probado. Sobre esto de que les entregaba dinero. ¿Quién informó primero? ¿Ustedes o nosotros? 'Eso está probado. ¿Ustedes o nosotros? 'Eso está probado. 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 '
el gobierno de Estados Nosotros Unidos. publicamos un reportaje el 2 de mayo, el 6 de mayo vine a la conferencia mañanera a preguntarle sobre este tema. Usted me dijo que de comprobarse esto se enviaría una nota diplomática y al siguiente día, que es el día que están poniendo en su indagatoria, el 7 de mayo, usted dio a conocer aquí que se envió la bueno. nota diplomática. Pues si me lo preguntaste, yo te contesté. Y no te dije ninguna mentira, además están todas las pruebas. Les debería dar vergüenza. Pero bueno. Presidente, y en otro tema, seguimos en Contralínea investigando todo el tema de corrupción en los reclusorios, estos 8 contratos que usted también ha revelado aquí en la conferencia. Hemos encontrado ya más información en torno a cómo se dieron estos negocios, que el presidente Felipe Calderón directamente aprobó que se dieran estos contratos a 6 empresas que eran cómplices en su gobierno, y estas empresas, entre las que están Tradeco, GIA, Arendal, estas empresas vendieron esos contratos que se les habían asignado directamente. Se les habían asignado directamente porque supuestamente era un tema de seguridad nacional, entonces hay un tema de defraudación, pero además hay un tema de ilegalidad en esta venta de contratos. También hemos documentado que toda esta corrupción, estos contratos que además están por 22 años, que son transeccionales, implican un gasto del erario de 300,000 millones, al cual ustedes ya lograron que se les baje el 15%. Sin embargo, presidente, pues son más de 200,000 millones de pesos los implicados en este gran fraude. Me parece que es uno de los fraudes más grandes que ha habido en la historia de México. La Fiscalía General de la República ya tiene abiertas indagatorias. Nosotros tuvimos acceso a estos documentos donde se observa que entre los funcionarios que están investigando pues está el propio Felipe Calderón, el exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, también el exsecretario de Hacienda Ernesto Cordero, entre otros, y las propias empresas. La pregunta, presidente, es si no debería ya la Fiscalía General de la República citar al presidente, al expresidente Calderón, para que explique por qué permitió este gran fraude a la nación, y si el gobierno de México está colaborando en esas indagatorias de la Fiscalía General de la República, pues para que se documente este gran fraude a la nación que implica más de 200,000 millones de pesos. Miren, nosotros ya hablamos sobre este tema, se logró un acuerdo de una disminución del 15%, como tú lo señalas. Sin embargo, se envió a la Fiscalía el expediente por una serie de irregularidades, por decir lo menos. Baste señalar que no hubo licitaciones, fueron asignaciones directas. Estamos hablando de miles de millones de pesos. Por eso se envió. Va a ser la Fiscalía la que va a resolver. Pero quiero aclarar algo. Desde que tomé posición, sostuve que en el caso de los expresidentes, solo si existían expedientes de personas, de ciudadanos, si lo aprobaba la gente en una consulta, en mi opinión, se podía llevar a cabo el juicio contra los expresidentes. Que yo era partidario y soy partidario de que se vea hacia adelante, porque el colmo, la verdad, es que luego de todo lo que hicieron, en el periodo neoliberal, que es el periodo de más saqueo, de más robo que se haya registrado en la historia de México. Desde que llegaron los españoles empezó el saqueo
Bueno, con el tesoro de Moctezuma, está aprobado que se lo robaron y se lo repartieron y le tocó más a los jefes de la invasión. Y luego 300 años de saqueo. Pero todo lo que se llevaron de oro y de plata a Europa en 3 siglos es el equivalente a lo que se extrae de oro y plata en la actualidad. En 3 años. Saquearon muchísimo en el periodo neoliberal. Estamos hablando de 1983 a finales del 18. 36 años de saqueo. Aún así, yo considero que no debemos convertirlos en víctimas, porque es el colmo. Después de todo lo que hicieron, que no aceptan, que no reconocen, que no actúan con autocrítica, con humildad, de todo el daño que causaron. Imagínense que pasen a sentirse perseguidos. Por nuestra parte, no. No es mi fuerte la venganza y ningún expresidente de México va a ser perseguido por cuestiones políticas. No necesitamos de eso. Antes, para ganar legitimidad, 2 ejemplos. Salinas, como hubo fraude electoral, para ganar legitimidad, metió a la cárcel al dirigente del sindicato petrolero y tomó otras decisiones. Y este sí tiene pantalones. Y aplausos. ¿Se acuerdan? ¿Y cómo terminó ese gobierno? Fue el gobierno de mayor corrupción. Es el sexenio en el que se profundizó más la desigualdad económica y social en nuestro país. Unos cuantos se hicieron inmensamente ricos porque saquearon, se quedaron con los bienes de la nación y del pueblo, y la mayoría se empobreció. Muchos de los problemas actuales vienen de eso, de esa monstruosa desigualdad económica y social, por esa actitud espectacular que se aplicó en el caso de Salinas. Y así en otros casos, ¿no? Lo espectacular. Vamos a detener al Chapo. Al mismo tiempo que tenían acuerdos, como está demostrado, para que también aplausos. No, eso es demagogia, politiquería. Nosotros vamos a pensar hacia adelante en la transformación de México. Y ya me voy porque me están esperando. Gracias. Nos vemos el lunes. Gracias. Dios, adiós. Adiós.
vemos el lunes. Dios, adiós.